Hola a todos, buenas tardes. Pues bueno, siguiendo nuestra línea cronológica, el día de hoy quisiera comentarles un poquito de las actividades económicas durante el Virreinato de la Nueva España y en realidad quisiera partir de una cuestionante que llegaron a serme jóvenes, tanto que van a ingresar a nivel licenciatura, que van a hacer su examen para nivel licenciatura, como algunos que buscaban hacerlo para nivel bachillerato. Me llegaron a preguntar de manera muy precisa porque ese estaba redactado su reactivo sobre cuál es la principal actividad o cuál fue la principal actividad económica durante el virreinato. Las opciones eran agricultura, minería, comercio y otras más, no sé, artesanías, había más varias. Desde mi punto de vista, tal vez habría que definir más la pregunta. Desde mi punto de vista, yo creo que tendría que ser la respuesta que más da a comentar cuál es la más importante, porque más o menos así estaba redactada la pregunta, ¿cuál es la actividad económica más importante durante el periodo del virreinato de la Nueva España? Yo creo que fue la agricultura y siempre en las dos ocasiones que me llegaron a preguntar sobre ello y que analizamos el reactivo y todo esto, pues yo consideraba que la respuesta correcta era agricultura en virtud de que más importante, pues yo lo traduzco, lo entiendo como pues la más extensa, la que más se practicó. Eh, y cuando revisábamos las respuestas, venía como correcta minería. Les dejo el dato, o sea, para examen me da la impresión que lo que tienen que contestar es minería, porque en las dos ocasiones revisamos respuestas y la respuesta correcta era minería. Pero miren, vean esta exposición y ustedes podrán tener una información más amplia y podrán tener su punto de vista ante ello. Entonces, pues, para términos de examen, contesten minería, que es la que les van a calificar como correcta. Para términos de que ustedes saben más, de que ustedes van a tener más información, incluso más argumentación, pues saquen sus propias conclusiones, pues a partir un poquito de esta exposición, ¿no? Y lo que puedan leer al respecto o lo que ustedes puedan indagar sobre ello. Entonces, miren, vamos a empezar la presentación precisamente con esta idea de principales actividades económicas durante el virreinato de la Nueva España. Y bueno, yo insisto en el punto de que es la agricultura, por eso de hecho inicio yo con el tema de agricultura aquí. Hay muchas cosas que se podrían decir de agricultura y yo argumento que es la más importante porque inicio por este punto, fue la más extendida. A ver, recordarán que en el video pasado, o el antepasado, en el pasado me parece, hablamos de lo que era una merced real, de lo que era el repartimento, que fueron figuras que dieron la pauta para que los españoles que recién llegaban obtuvieran tierras y obtuvieran mano de obra indígena, incluso esclava. Cuando los indígenas escasearon, pues bueno, obtuvieron manos de obra esclava, que la mano de obra esclava las tenían que comprar los españoles. Y la mano de obra indígena era otorgada por la corona como una gracia, como un premio para los españoles que así se hayan ganado el favor del rey. Entonces, es por eso que yo en este pequeño resumen, nunca les leo, pero se los dejo para por si quieren tomar notas o lo que sea por su cuenta. Precisamente comento que a partir de las mercedes reales que la corona otorgaba a los españoles recién llegados y que hacían un servicio a la corona, por ejemplo, conquistar nuevos territorios, descubrir alguna mina, bueno, entonces el rey les pagaba, el rey los beneficiaba con una merced real que eran tierras. Estas tierras de común eran trabajadas por indígenas de la zona, porque estos indígenas eran dados al español en base al menos de la figura del repartimiento, o sea, repartía, de ahí viene la palabra, repartía a los indígenas para que trabajasen para los diversos amos españoles por cierto tiempo. Entonces, pues, gracias a estas mercedes reales y otros elementos jurídicos, pero particularmente las mercedes reales, ciertos españoles se vieron muy beneficiados con amplias extensiones de tierra
que de hecho eran trabajados por indígenas, y si se les acababan los indígenas por alguna epidemia, por alguna circunstancia, bueno, entonces ya el español tenía que adquirir su propia cuadrilla o sus propios trabajadores africanos. Y esto es lo que hizo que se empezaran a acumular grandes extensiones de tierra, aunado de que también fue sumamente común que los españoles empezaran a robar tierras a los pueblos. Que miren, ahí es, cada región es un caso, cada historia es de verdad para desmenuzarse. Al día de hoy, de verdad, siglo XXI, al día de hoy sigue habiendo disputas de pueblos indígenas originarios que que siguen reclamando tierras que de antiquísimo eran de ese pueblo. Y todos esos, y para ese tipo de peleas jurídicas, increíblemente se sigue yendo al Archivo General de la Nación a buscar documentos ancestrales. Ahí es donde se han encontrado códices, donde se narran los repartimientos de tierras de muy, muy antiguo, algunos recién la conquista. Ahí es donde han descubierto incluso ciertos documentos que, ups, híjoles, es antes de la conquista este documento y que por ahí está perdido. Bueno, se siguen llevando estos litigios al día de hoy por parte de ciertas comunidades, porque efectivamente empezó a darse este fenómeno. En algunos casos, estos españoles beneficiados por una merced real que empezaron a acumular tierras, pues de repente, ¡pup!, se tapaban con un pueblo, ¿no? Que hasta ahí llegaba su tierra. Entonces, de repente, por ciertas trucuñuelas jurídicas, volvemos a lo mismo, este español compraba los terrenos del pueblo que se le había interpuesto en su camino. Y regularmente los indígenas ni siquiera tenían la visión de que podían vender sus tierras. Esto no era una visión, al menos para los poblados indígenas. La, la posesión de la tierra es de verdad otro tema que podemos tratar de manera muy específica en un video aparte, porque al día de hoy tenemos coletazos con el tema de la posesión de la tierra y qué es de las comunidades y qué es de los particulares y qué es del Estado y qué es de los grandes ricos que siguen comprando tierras. Es una gran discusión que empezó a generar aquí en el momento de las mercedes reales y los repartimientos, pero que con Juárez en el siglo XIX tuvo como una dinámica sumamente terrible porque las leyes de reforma, si bien fueron pensados para fortalecer al país, afectaron mucho a las comunidades indígenas. Les juro que les voy a hacer 2 o 3 videos muy, muy, muy específicos sobre la figura de Juárez, que es para todas las discusiones y todos los debates en clases. Si hay algún profesor aquí que esté siguiendo los videos, les juro que si están dando clases de historia del siglo XIX y llegan a la Reforma, si llegan a Juárez, pueden armar unos debates geniales con sus alumnos, hasta se prenden y empiezan a debatir, porque nos da para mucho, para vislumbrar al Juárez héroe, al Juárez mitológico, al Juárez indígena, al Juárez masón, al Juárez presidente, al Juárez traidor. O sea, podemos analizarlo por todas estas bifurcaciones. Pero el tema, y él con Juárez, con las líneas de reforma, hay un viraje muy fuerte con la posesión de la tierra que afecta mucho a las comunidades indígenas. Y después llegamos a la revolución, con la lucha de la tierra, la tierra es para quien la trabaja, para quitarle tierras a los grandes hacendados. Y de ahí damos un salto a Cárdenas, donde también se da reparto agrario y los problemas siguen, insisto, hasta el siglo XXI, pero se gesta, vean, llevan 500 años gestándose estas circunstancias de difícil tratamiento. Y no me voy por otros senderos. Entonces, estamos en Nueva España. En Nueva España, por tanto, pues, la agricultura empieza a expandirse con estos españoles que son beneficiados con las mercedes reales, con el repartimiento, y que empiezan a acumular grandes extensiones de tierra y que empiezan a volverse hacendados y que empiezan a volverse grandes productores y que son los que empiezan a alimentar a la misma Nueva España, ¿no? Y que incluso varios de ellos se vuelven pues productores de elementos, de productos, pues que incluso venden carísimo en el extranjero. Pongo el caso solo de uno. Yo sé que me extiendo mucho en mis temas, pero solo pongo el caso de una cosa que llama mucho la atención. La grana cochinilla
es un, ay, parásito, parásito, es un bicho, voy a ponerlo más claro, es un bicho que le sale al nopal y que de manera muy endémica se da en el área de Oaxaca. Este bicho, al ser triturado, al ser tratado de cierta manera, saca un tinte rojo sumamente especial, sumamente importante. Y antes de la primera revolución industrial, antes del siglo XX, este era el tinte natural de color rojo que en el mundo se vendía a precio de oro y que aquí se producía en Oaxaca, en la Nueva España y después en México, pues. Entonces, había grandes hacendados dedicados al cultivo de la grana cochinilla que lo exportaban al mundo y que eran ricos por ese producto. Otra vez me regreso a temas que hemos visto antes. México es rico en su cuestión biológica, climática, de productos, en su tierra, en su gente, en sus costumbres, en su cultura. Y todo el mundo lo sabe, el mundo lo sabe, por eso se pelean por nosotros, pero nosotros no lo sabemos. Se los insisto a mis alumnos hasta el cansancio y se los insisto a ustedes. La grana cochinilla es un gran ejemplo que todo el mundo sabía de estos productos tan preciosos que había aquí, que solo aquí se obtenían y, y aquí se exportaban y uno, el día de hoy, no los ubica, no sabe de lo que estamos hablando. El Enequén es otro, pero de él hablamos después cuando estamos hablando de tierras mayas, de tierras yucatecas. Entonces, se volvió una gran actividad, creo yo la más importante, porque alimentaba incluso a la Nueva España, este cultivo, este elemento de cultivo. Ahora bien, el elemento de la ganadería, de todos estos animales que fueron traídos por los españoles, que para tierras americanas eran extraños, ¿de qué estoy hablando? De la vaca, de la cabra, del borrego, de las gallinas, como le decían en esa época, de las gallinas de Castilla, del caballo. Todos esos eran animales extraños a tierras americanas, pero que aquí proliferaron mucho. Es más, el perro era extraño. Aquí había un perro ancestral, el xoloscuincle, que los españoles prácticamente, o sea, durante la época del virreinato, no los españoles, sino durante la época del virreinato, casi se extinguió. Y durante el siglo XIX se pensó que estaba extinto el xoloscuincle. Pero curiosamente, después de la revolución, ya en el siglo XX, se empezaron a encontrar perros salvajes, xoloscuincles salvajes. Y hubo pues ciertos intelectuales que se dieron a la tarea como de volver a renacer la raza. Diego Rivera fue uno de ellos. Entonces, ese es el perro ancestral de estas tierras. Pero los perros diversos, como estos más de caza, como estos más agresivos, fueron traídos también por los españoles, no se conocían en estas tierras. Proliferaron mucho, se adaptaron muy bien a la abundancia de alimento, a los climas, se adaptaron muy bien. Y esto trajo a que hubiera un boom en esta actividad, en la actividad ganadera y todo lo que deriva de ella, ¿no? Ciertamente hay que decirlo, fueron muy terribles para el ecosistema americano, porque son animales de granja que uno aprovecha por su carne ya, y que se imbricaron perfectamente. O sea, esta es una cualidad que tenemos los mestizos, y particularmente los mestizos de la Nueva España, o sea, los mexicanos, lo tenemos muy en nuestras venas. A nosotros nos llega algo y lo adoptamos. Costumbre, alimento, creencia, pero lo mexicanizamos, ¿eh? Tenemos esa magia que también la estamos heredando de nuestros ancestros mestizos de la Nueva España. Entonces, así sucedió con estos animales. Al inicio los indígenas no los querían, no los soportaban. Hay documentos en el AGN también, que yo tuve la fortuna de ver, en donde hay quejas de indígenas que están molestos por las gallinas. Les molestaban, que eran sucias, que eran ruidosas, que guácala, que chiquitas, porque aquí estaba el guajolote, aquí lo que se comía era el guajolote y la carne es muy diferente, ¿no? Entonces, los indígenas no estaban cómodos con los nuevos animales porque incluso siempre mencionaron que eran muy agresivos con el ambiente, comen mucho, o sea, se alimentan demasiado de los pastos naturales, desertifican las zonas y se aumentan demasiado, o sea, nunca estuvieron como conformes, pero se adaptaron y nuestra alimentación la adaptamos a esa nueva, a ese nuevo elemento cárnico, ¿no?
que no existía acá. Acá sobre todo había alimento insectívoro. Acá la proteína, sobre todo la obteníamos de insectos, que todavía hay platillos que podemos conseguir o insectos aderezados que podemos conseguir que son súper nutritivos, no tienen grasas, llenos de proteínas. Pero finalmente el mestizo, este hijo de español, indígena, negro y todas las castas, se adaptaron a esta nueva carne y de ahí la grandiosísima comida mexicana, cocina mexicana, ¿no? Que la verdad es una mezcla de todos los lados del mundo. Ay, ¿por qué empiezo a hablar de tanta cosa? Estoy hablando de la ganadería. Bueno, de esta proliferación de los animales europeos que se arraigan muy, muy padre en la zona americana y particularmente en la Nueva España, incluso surgen grandes personajes que ahora son icónicos, ¿no? En México, pues su charro, ¿no? El charro mexicano, que pues que sabe maniobrar los caballos, que sabe manipular a las vacas, que sí, con brote, ¿no? Bueno, pero también surgieron figuras icónicas de muchos lados de América, como el vaquero norteamericano, que pues es su símil, como el llanero en Sudamérica, como el gaucho argentino, que efectivamente tienen esta maestría del manejo de los animales de granja, traídos también del Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que más les voy a decir? Ok. Minería. Aquí es donde viene mi debate con esta pregunta que yo les comentaba al principio. Sin duda, es la actividad que más se ambicionaba hacer si tú eras un español recién llegado aquí, a que querías hacer fortuna, pues todo lo primero que le tirabas, si tenías mucho dinero para empezar a invertir, era hacerte de una mina o encontrar una gran beta que se pudiera explotar. No por nada, aquí lo pongo en el texto, al día de hoy, la ciudad de Taxco, la ciudad de Zacatecas, la ciudad de Guanajuato, son de verdad joyas arquitectónicas hermosas, bonitas, y me están viendo de alguna otra parte de América, invitadísimos a México, nada más que pase esto del coronavirus, y de verdad se llevarán una hermosa sorpresa de visitar cualquiera de nuestras ciudades mineras, de las antiguas ciudades mineras, ¿no? Que antes se dedicaron a la minería, porque son hermosas, preciosas. Se nota que tuvieron momentos de gran bonanza y que se embellecieron. Tal vez algunas ya no se dedican a la minería, pero quedó la impronta de que eran ciudades mineras, porque efectivamente la minería amasó grandísimas fortunas, pero así como te daba, así te quitaba. Y me estoy refiriendo a los españoles, porque la beta se podía acabar. También al día de hoy existen varias ciudades fantasma que en su momento tuvieron un boom y se acabó la beta y pues quedaba abandonada la ciudad. Es que esa actividad pues se tiene esta dinámica de inseguridad, ¿no? De que un momento de bonanza, aparte, pues eso es sumamente compleja, sumamente difícil. Y yo les estoy hablando de los grandes mineros hacendados, los grandes mineros ricos, ¿no? Pero la gente que trabajaba en las minas, la verdad a ellos no les iba bien. El objetivo primario incluso del repartimiento fue que las minas tuviesen mano de obra. El repartimiento indígena, recuerden, ya lo vimos en el video pasado. Es el primer objetivo. Sí, darle mano de obra a los hacendados, a los que obtuvieron mercedes reales, pero particularmente poner a trabajar a las minas, porque también era el primer objetivo de la corona española, que les mandasen oro. Es una gran obsesión, no solo para España, ¿no? Para toda Europa, encontrar oro fuera de Europa, porque en Europa pues casi no hay oro, ¿no? Comparado con otras zonas del mundo y particularmente la Nueva España y Perú, voy a utilizar esta palabra, inundaron Europa, inundaron España de metales preciosos que curiosamente ni se quedó en España, curiosamente ni se estacionó ahí, se fue a dar la vuelta por el mundo. Pero el punto pues aquí es que sí es una actividad que buscaban, sí es una actividad que se fomentó mucho por parte de la corona española, y el siguiente video que voy a hacer sobre las reformas borbónicas, incluso se darán cuenta que hasta la corona española se dio la tarea de iniciar una universidad aquí en la Nueva España, el Real Colegio de Minería, para fomentar la producción minera. Entonces, pues, yo creo que es de ahí donde puede prestarse la confusión esta pregunta, este reactivo.
Sí se buscaba que fuese la principal actividad, probablemente era la principal actividad en cuanto a lo que dejaba de dinero, pues bueno, finalmente era oro lo que se extraía de ahí, pero no podían ser tantos los que se dedicaban a la minería, o sea, había muchos mineros, pues, pero esos eran indios, castas y negros, principalmente negros, esclavos, que morían muchos en la mina por lo fuerte del trabajo y por los accidentes tan terribles que de seguido al día de hoy hay accidentes horribles en las minas, ¿no? Entonces, yo interpretaría, vuelvo a insistir, ese reactivo como que la principal actividad era la ganadería, porque incluso gracias a esa se alimentaba la Nueva España. Pero en cuanto a importancia, sí, esta fue la actividad que se promovió mucho, por parte incluso de la misma corona española. Promovió mucho que hubiese actividad minera que dejara, que tuviera ganancias, ¿no? Otra actividad muy buscada por los españoles recién llegados acá a la Nueva España, porque también se podían volver muy, muy ricos, pues era el comercio. Y me parece, chavos, estaba yo medio oyendo alguno de los videos míos pasados que cometí un error en cuanto a que yo estaba con mi discurso y hablé y hablé y de repente se me van a ir gatillos. En algún momento me parece que comenté que el comercio que nosotros, que la Nueva España tenía con Filipinas, se daba entre Veracruz y Filipinas. Error, ¿eh? O sea, si cometí ese error, recuerdo haberlo oído y dije, lo voy a aclarar, es el momento de aclararlos. El comercio se daba principalmente entre la zona de Veracruz y la Ciudad de México, porque de la Ciudad de México partía el grueso de productos para Veracruz, porque ahí se embarcaban para Europa, para España, y a su vez todos los ultramarinos que nos llegaban, pues llegaban a Veracruz y de ahí a la Ciudad de México y probablemente de ahí se podían repartir a otras zonas del virreinato. Pero una vez al año, o una vez cada que se podía hacer, no necesariamente era cada año, pero cuando así se hacía, Acapulco, que si estamos hablando de la época colonial, Acapulco era una villa de pescadores en ese momento. Acapulco se convertía una vez al año en una gran feria comercial, porque de ahí partía el inmenso barco llamado Galeón hacia Filipinas. Que ojo, vean este dato. Filipinas, y por favor, si no saben de qué zona del mundo estoy hablando, conforme me están oyendo, ya están buscando en su computadora Filipinas, qué, cómo, cuándo, dónde. Filipinas se encuentra pues en la zona de Asia, bueno, era nuestra conexión hacia el mundo asiático. Filipinas estaba considerada, los españoles la vislumbraban como parte de la Nueva España, porque fue un territorio que se encontró, que se conquistó poco después de recorrer toda esta onda de la Nueva España. Y ahí ya se dieron cuenta que sí, ya estaba cerca de China. Entonces Filipinas se volvió el centro del comercio entre la Nueva España y los productos chinos. Ahí es donde se hacía el intercambio. La Nueva España mandaba productos novohispanos, productos americanos, y aquí a Filipinas nos llegaban productos chinos. Esta jarrita que yo estoy poniendo acá atrás, leí brevemente el comentario que tenía la imagen y decía, bueno, esta jarra se utilizaba para guardar dulces, era una dulcera. Y al momento de que llega, pues es de manufactura asiática, que al momento en cuanto llega acá a la Nueva España, lo compra un dueño rico, un español, y le manda a poner esta tapa de metal que tenía una llave, y lo decía muy curiosamente ahí donde tomé la imagen, ¿no? Decían, pues ustedes se imaginarán por qué le tenía que poner llave a sus dulces. Bueno, pues Filipinas se volvió el lugar de intercambio entre todos los productos americanos y todos los productos asiáticos. Por tanto, el galeón, que así se llegó a conocer, el galeón de Manila. Este galeón partía de Acapulco, llegaba a las Filipinas, en Manila se hacía todo el trueque, toda la comercialización, regresaba el galeón a la Nueva España, todos los productos que traía chinos nuevamente regresaban a la Ciudad de México y ahí se embarcaban hacia Veracruz para llegar a Europa. un recorridito, ¿no? Y este comercio se daba con cierta temporalidad, se intentaba hacer cada año, o probablemente cada 2 años, cada que se podía por 300 años ininterrumpido. El galeón de Manila, interesantísimo.
Yo sé que hay gente aquí que pues, sale mucho y pasando coronavirus van a estar como, ¿dónde vamos de vacaciones? Si van a Acapulco, vayan al Fuerte de San Diego, donde van a ver cantidad de información sobre el Galeón de Manila. Es un gran, gran museo que hace referencia a todo este comercio con Filipinas. Que por cierto, Filipinas lleva ese nombre en honor al rey Felipe Español, al hijo de Carlos V. De ahí el nombre de Filipinas, en honor al rey Felipe. Para que vean que sí había esta hispanización. Filipinas es un crisol, ¿eh? Filipinas tiene una provincia que se llama México. O sea, hay mexicanos que no nacieron en México. Ay, ya va a venir mi bebé. Nos apuramos. Entonces, pues, el otro elemento de actividad económica en la Nueva España es la industria, pero miren, aquí sí tenemos que hablar de algo muy pequeño, muy menudo. La corona española prácticamente no dejó que las industrias locales crecieran, las aplastó en todo momento. Una disposición que tuvo la corona española para sus virreinatos fue que los virreinatos, que sus colonias estaban obligados a comprarle a las industrias españolas. Nada que ver con la actualidad, ¿verdad? Bueno, esa fue una obligación que dio la metrópoli de España hacia sus colonias, hacia sus virreinatos, que aquí casi no se desarrollaran industrias, porque así nos obligaban a comprar lo que España producía. Bueno, aún así, hubo una industria incipiente acá en la Nueva España, que era de telares, un poquito industria, más artesanales, más o menos industria, un poquito nos dejaron para incluso proveer a la misma Nueva España. Se les llamaba obrajes y realmente esto se hacía con trabajo también o esclavo o de indígenas, también de repartimento. O sea, ya saben, ¿no? Toda la economía colonial en realidad se sustentó en el trabajo esclavo, en el trabajo indígena que forzosamente les obligaban a hacer, y después ya las castas, los mestizos, las castas, que de verdad tenemos que hacer un video sobre la onda de las castas y los criollos, para que empecemos a ver cómo esta idea empieza a molestar a la gente de acá, de tanta obligatoriedad que nos imponía España. Bueno, ya casi para cerrar, las ciencias y las artes tienen un florecimiento muy bonito aquí en la Nueva España. La primera universidad en América está en la Ciudad de México. Que bueno, gente de la UNAM considera que son un descendiente directo de la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México. Si finalmente ven ahí un hilo, se podría debatir muy claramente esto, ¿no? Pero no importa, o sea, la primera universidad en América aquí se sustenta. La primera imprenta en América está aquí, en la Ciudad de México, que también gente que si nos están viendo en otras zonas de la República, después del señor coronavirus, si vienen a la Ciudad de México, pueden visitar la casa de la primera imprenta. Está muy, muy cerquita de Catedral. Es un edificio que ahora pertenece a la UNAM y que se puede visitar muy padre. Pueden ver ese edificio. Entonces, las primeras instituciones educativas religiosas aquí se sustentaron en la Nueva España. Y esto, por fuerza, nos trajo una cuestión cultural muy padre, muy bonita. En cuestión de las artes, bueno, florecieron de manera muy importante, se adornaron las iglesias, aquí hubo gran desarrollo incluso musical, teatral, o sea, increíblemente los sacerdotes que se dedicaban a la conversión de los indígenas incluso elaboraron obras de teatro increíbles, muchas de ellas representadas en náhuatl para convertir a la población que querían versar en elementos evangélicos, cristianos. Aquí yo pongo un dato, ¿no? Al final de mi nota. A pesar de que el barroco se desarrolla, pues, primero en España, que es un coletazo hacia la reforma protestante, pues realmente la Nueva España tiene su propia versión. Yo insisto en esto, ¿eh? Los mexicanos siempre mexicanizamos lo que nos llega de afuera. Y la mexicanización del barroco, pues es el churrilleresco, que es el barroco del barroco. Y por eso puse la imagen de atrás. O sea, les juro que una florecita más y me desmayo cuando yo entré a esta iglesia, ¿no? El churrigueresco es adornar el barroco. Es de verdad no dejar un centímetro cuadrado sin adornitos, sin oro, sin florecitas, sin angelito. Es una cosa que es de mucha impresión, el churrilleresco, pues novohispano, el churrilleresco de la Nueva España, muy propio, ¿no? Entonces,
yo también aquí lo pongo, o sea, surgieron en virtud de esta cuestión cultural y en virtud de que también se intentó educar a las generaciones de criollos. Voy a explicar el criollismo en otro video muy detalladamente. En este afán de educar a los criollos que aquí estaban naciendo, pero pues que eran hijos de españoles ibéricos, surgieron pues pensadores, científicos, pintores, grandes pintores indígenas, ¿eh? Aquí sí por eso nos lo siguen reconociendo en el mundo. Esto es un dato que me ha pasado conocidos, amigos, que por fortuna me han llegado a dar este dato. Me lo han comentado, al mexicano lo reconocen por artistas, sobre todo en artes, escultura, pintura, artísticas, en ese sentido nos reconocen mucho en el mundo. Y gente que estudia artes, ese tipo de artes, me lo ha comentado, que si como mexicano vas a estudiar a una academia en otras partes del mundo, la verdad es que sí dicen, ¡ay, es mexicano! Es bien chido. Ha de ser bien chido porque es mexicano. Porque de verdad, de pintores indígenas fueron de gran talla. Músicos, músicos no les permitieron a los indígenas como aprender hasta cierto nivel de música, pero aquí sí hubo mucho criollo, mucho mestizo, incluso gran músico también. Proliferó mucho esta circunstancia de las artes, de las ciencias también, las ciencias que en su momento se pudieron desarrollar y que ya tuvieron este toque novohispano, este toque propio. Incluso me atrevo a decirlo, criollo, para empezar a introducir el tema del criollismo, que espero que tal vez en uno o dos videos más empezamos a tratar. Bueno, entonces nada más hago el gran resumen, ya me extendí nuevamente. Las actividades económicas más importantes en la Nueva España, pues son ganadería, minería, comercio, industria reducido, ciencias y artes muy importantes. Y si su pregunta literal es, ¿cuál es la actividad más importante, cuál es la actividad económica más importante durante la colonia o durante el virreinato? Tienen que contestar minería para tener bien su reactivo, pero ustedes saquen sus propias conclusiones. Los dejo, chavos. Un gusto, si les sirve esta información, será un gusto para mí. Siempre se agradecen los likes, son muy bonitos ver más likes, ya saben, a las vistas. Y échenle ganas, chavos. No salgan de su casa. Todavía estamos guardaditos un rato más. Bye. ¿Ya? ¿Está llorando? Tenemos tarea. Y es bueno.